Leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 10. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían que comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente, ya llevan conmigo 3 días y no tienen que comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan en este lugar despoblado para que coma la gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía recogieron 7 canastos de sobra. Estos eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Tenemos a Jesús todavía en terreno pagano, por lo que nos hace entender este relato. La gente había venido a escucharlo, como todas las multitudes. Traían consigo a sus enfermos. Poco antes hemos visto que le acercaron a un hombre sordo y tartamudo. Y Jesús lo curó de una manera muy diferente a las que había practicado curando a otros. Y como en algunas ocasiones también ordenó que guardaran silencio respecto a la curación, pero no consiguió nada. La gente vio en esta obra de Jesús que todo lo hacía bien, como cuando se hizo la creación. Dios hizo la luz y vio que estaba bien. Así, esta gente percibe de algún modo la divinidad en Jesús, pero no le obedece cuando le ha dicho que no lo digan a nadie. Y esta gente que está con Jesús había permanecido largamente, más que otros grupos que son eventuales pasajeros que durante unas horas están con él. Jesús ve que son muchos y sabe que no tienen que comer. Razones de sobra tenemos para entender esto. Lo va a decir Jesús como maestro a sus discípulos. Los llama y les dice lo que siente al verlos allí. Siento lástima, compasión por esta gente, porque llevan conmigo ya 3 días. Normalmente la gente traía su lonche para un día, para un momento del día, sobre todo si iban de viaje para el camino, pero no para 3 días. Y ya habían consumido lo poco que tenían y no tenían con qué alimentarse. Esa es una realidad concreta que impide que haya intérpretes que alteran lo que dice Jesús y lo que dice el texto. Son 3 días que ya están con Jesús. Además, ya consumieron lo que tenían y lo que van a mostrar los discípulos es que están en despoblado. Si yo los despido que vayan a sus casas, dice Jesús, así en ayunas, ¿cómo están? Se van a desmayar. Si tuvieran que comer, no irían en ayunas. Así que no tenían que compartir ni que intercambiar. Son falsedades las que dicen algunos que hubo intercambio de lonches. Si ellos se van así, se van a desmayar por el camino. Y de estos que estaban presentes, Jesús sabe que muchos no viven en la región, que vienen de mucho más lejos, y por eso no quiere despedirlos sin que coman algo. La respuesta de los discípulos fue la siguiente: estamos en un lugar despoblado. ¿Dónde vamos a conseguir pan para que coma esta gente?
Jesús les hizo una pregunta: ¿cuántos panes tienen? Y esta ocasión los discípulos inmediatamente le responden que cuentan con 7 panes. No fueron a cerciorarse ni a contar. Entonces Jesús ordenó a la gente que se reclinara en el suelo. Y él tomó en sus manos la cantidad de panes que tenían, 7, y pronunció una oración. La oración se llama acción de gracias, una oración prácticamente judía. Después de haber dado gracias a Dios, partió los panes, pero los fue dando a los discípulos. Jesús está actuando como maestro, está haciendo que los discípulos se pongan al servicio de la gente distribuyéndolos. Y ellos fueron entre la gente a distribuir estos panes. Pero como también tenían algunos pescados, Jesús hizo que se los presentaran, los tomó y ahora, al recibir los pescados, los bendijo. Y nuevamente los hizo que distribuyeran las partes de los pescados que tenían. Y resulta que toda la gente comió hasta saciarse. Todos quedaron satisfechos. Y al final de todo esto, recogieron 7 canastos de sobrantes. El evangelista nos dice que aquellos que se habían alimentado con estos 7 panes y los pescados que tenían eran unos 4,000. Y nos dice que después de esto, Jesús despidió a la gente para que se fueran a su casa y subió a la barca con los discípulos y se dirigió con ellos, todavía en calidad de maestro, así significa que son sus discípulos, y llegan a una región llamada Dalmanuta. Dalmanuta posiblemente se encontraba en la región de Tiberíades, pero no se logra detectar o ubicar perfectamente bien. Es importante hoy que aprendamos algo, que en el Evangelio según San Marcos encontramos 2 multiplicaciones de panes y de pescados. En uno hay 5 panes y 2 pescados. El capítulo 6. En este relato que hemos leído había 7 panes y algunos pescados. En el primer relato les dieron de comer a 5,000 personas. Y en este son 4,000. En el primer relato les sobraron 12 canastos de pan. Y en este último relato les quedaron 7 canastos de sobrantes. Por eso es importante entender que, primero, se trata de 2 multiplicaciones de panes. No hay ningún fundamento en los 2 textos para afirmar en falso que se trata de intercambio de alimentos. Estaban en despoblado y el tiempo que habían estado con Jesús era suficiente para que hubieran consumido lo que habían llevado como lonche quienes llevaban. ¿Qué otra cosa tenemos? El primer relato tuvo lugar en zona de Israel, cerca de Betsaida. Este segundo relato estamos entendiendo que Jesús se encuentra en la región de Decápolis. Y por eso es importante que entendamos los textos del Evangelio no los podemos interpretar con ocurrencias, negando los milagros porque a alguien se le ocurrió decir que hubo intercambio de lonches. Los datos no permiten jamás decir que hubo intercambio de lo que cada uno llevaba. Aquí se nos dice con que contaban, que tenían, como lo pusieron en las manos de Jesús. Hasta se nos dice quién tuvo la iniciativa en el primer momento, fueron los discípulos. En el segundo pasaje es Jesús que tiene la iniciativa y no quiere que se vayan a desmayar en su retorno para sus casas. Y entonces tenemos otra enseñanza. Es posible incluso que Jesús hubiera hecho otros milagros de multiplicaciones de panes, pero solamente estos 2 han quedado en los evangelios. Lo importante en este caso es que entendamos que en el evangelio o los evangelios está solo lo que Dios quiso que supiéramos.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.